Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Y disculpen, por favor, esta demora porque hemos tenido que solucionar algún problema técnico. Estas son las cosas que pasan en esta era digital en la que nos hallamos, que además no nos va a abandonar, porque aunque deseamos que rápido llegue un tiempo pospandémico, sin embargo, pues tendremos que seguir utilizando estas tecnologías, ¿eh? Bueno, es una satisfacción este acto, como tantos que vamos teniendo, muy variados, pero este especialmente, por muchas razones, es un acto cultural, es un acto donde, además de presentar este libro, del que ahora nos hablarán el presentador propiamente dicho, y el autor, pues hay una intervención musical, lo cual siempre embellece más, y estamos muy contentos de que nos acompañe, naturalmente, en el marco de estas medidas sanitarias que nos limitan en el número de personas. Sin embargo, también se complementa con otras personas que están presenciando el acto a través de la tecnología. Eso sí, les rogamos, y me lo pido a mí mismo también, pues que bloqueemos nuestros teléfonos o los silenciemos de alguna manera para que no nos perturben en ningún momento y de forma indiscreta. El Centro Asturiano de Madrid tiene muchísimas actividades culturales. Pueden seguirnos a través de nuestra página web. Tenemos, por ejemplo, los lunes musicales, ya desde hace, ¿cuántos años son, Alberto? ¿30? 33. Efectivamente, Alberto es el coordinador de los lunes musicales, un espacio fijo muy seguido. Tenemos martes de la poesía, pero se circunscribe a un único martes al mes. Tenemos espacios, encuentros de educación y salud, y luego muchas conferencias y actos socioculturales de muy variada índole, que nos pueden seguir y visitar y acompañar, y estamos encantados, ¿no? Yo, como presidente del centro, pues estoy muy feliz de mantener la actividad en unos tiempos muy complicados, donde todos tenemos que ser, y más en este tipo de instituciones y personas, y también sociedades, pues resilientes, si se puede decir así, ¿no? Es decir, afrontar de la mejor forma esta adversidad y salir hasta donde podamos. Algunos no pueden ya porque han perdido la vida incluso, pues por ellos también el salir fortalecidos y mantener nuestro compromiso. Bueno, muchas gracias a tantos compañeros, amigos, todos, y miembros de la Junta Directiva aquí presentes. Yo, siguiendo una costumbre, voy a presentar al presentador, don Antonio. Don Antonio es el autor. Voy a presentar a don Rafael, que es una costumbre de la casa. Don Rafael Garese se licenció en farmacia por la Universidad de Granada y realizó su tesis doctoral en el Instituto de Enzimología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, situado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Tras una estancia postdoctoral en Cambridge, se incorporó al Departamento de Bioquímica de la Universidad, y don Rafael tiene una amplia experiencia en gestión universitaria. Durante años fue vicerrector de investigación, también de política científica e infraestructuras de la investigación, hasta su elección como rector. Fue incluso anteriormente vicerrector de investigación e innovación. De manera que el más alto cargo que puede ostentarse en una universidad, el cargo de rector, lo ocupa don Rafael. Enhorabuena. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Efectivamente, nació en Málaga, hijo de un farmacéutico, y asegura en su blog personal que criarse en Málaga, de los años 60 sobre todo, fue lo mejor que le pudo pasar. Pero la única razón por la que no ejerció farmacia es quizá por la dificultad, por la torpeza a la hora de preparar los paquetes de los pedidos de los clientes. Dice él mismo que su falta de coordinación con el papel de estraza a la hora de envolver botitos, pues le convenció a los pocos días de que aquello no era lo suyo. Entonces decidió empezar de nuevo, con 22 años, y mudarse a Madrid, a la capital que nos acoge, con una beca de 18.000 pesetas. Allí descubrió su vocación docente durante su residencia en el Hospital Puerta de Hierro, y de ahí
hasta llegar a catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente, como queda dicho, rector de la misma. De manera que tenemos un presentador de lujo. Muchas gracias por acompañarnos, señor rector. Muchas gracias a todos. Por supuesto, enhorabuena al autor del libro y sin más, cedemos la palabra a don Rafael. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad que agradezco muchísimo esta presentación que no esperaba desde luego y es cierto que mi torpeza a la hora de hacer paquetes, sobre todo cuando eran de tamaños distintos, ¿no? Porque teníamos papel en la farmacia que me incorporé y cuando era en una cajita de aspirinas era fácil, pero si era aspirina, bisolbón, algodón, claro, todo de tamaño distinto y formas distintas, y ahí sí que ya me di cuenta que no podía seguir. Y me vine aquí a Madrid. Bueno, para mí es un honor estar hoy aquí, al lado de Alberto, que ha sido profesor mío. Ahora se preguntarán qué hace un biólogo molecular, digamos, presentando un libro de música. Pues bien, la verdad es que Alberto tiene una parte importante de este motivo, o sea, porque me encantaba la música, aunque no había tenido la oportunidad de joven de poder estudiarla. Y cuando tuve la oportunidad, ya con 20 y tantos años, pues me decidí a empezar a estudiar clarinete y solfeo, lenguaje musical, y he tenido la suerte de tener varios profesores fantásticos, uno de ellos Alberto. Tengo otro Alberto que hoy nos acompaña también, que también ha sido profesor mío. Y ese ha sido el motivo por el que me pidió el maestro Rodríguez Acuña que le presentara el libro. Y para mí, desde luego, es un honor estar aquí. Lo haré con la mejor voluntad del mundo, aunque desde luego no con la formación musical que quizás requiriera, pero sí con el corazón digamos, de un amigo de Alberto, ¿no? Muy brevemente voy a esbozar la figura de Alberto Rodríguez Acuña. Él nació en Caibarien. Bueno, el libro que vamos a presentar ya lo conocen todos ustedes, que es Banda de Conciertos de Caibarien, un icono de la música cubana, el libro de 2021, de este año. Y el autor es Alberto Rodríguez Acuña, el profesor Alberto Rodríguez Acuña, que nació en Caibarien, estudió clarinete. He reducido mucho su amplísimo currículum, ¿no? Estudió clarinete en la Academia de la Banda Municipal, precisamente con el profesor Roberto Urbay, y en el Conservatorio Provincial de Santa Clara. Y después se graduó en la Escuela Nacional de Artes de La Habana. Posteriormente realizó estudios musicales en la Academia Superior de Artes Musicales de Praga y completó su formación en el Conservatorio de la República Checa. Es doctor cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis la dirigió la profesora Begoña Bolo, una musicóloga del Departamento de Música de nuestra universidad. Y tuve también la satisfacción de poder asistir a la defensa de su tesis doctoral allí en nuestra universidad, no hace muchos años, un par de años quizás. Ha impartido clases en muchísimos países, en Cuba desde luego, ha recibido numerosísimos premios y forma parte como jurado de diferentes concursos musicales. Asimismo imparte clases magistrales en Cuba, en la República Checa, en Polonia, en Reino Unido, en Francia, en España, entre otros países. Es consultor científico de la Cátedra UNESCO y ha participado en numerosos conciertos a nivel nacional e internacional. Su currículum es muchísimo más amplio, pero yo lo dejo aquí para centrarme en el libro, que es a lo que hemos venido. Y ante todo, sí, lo que quería decir que Alberto Rodríguez Acuña es un magnífico clarinetista y un maestro de la música. La obra, vamos a centrarnos en la obra. Nos encontramos, en mi opinión, ante una obra que está escrita desde el conocimiento musical, pero también desde el corazón. Es un estudio que refleja la inmensa pasión de su autor por la música. Desde el punto de vista de su valor artístico, se trata de un trabajo de investigación que está articulado en diferentes apartados. Hay una evolución cronológica en la obra que conduce al lector desde el origen y la evolución de la banda de Caibarien, una bonita localidad de la isla de Cuba. Al inicio, antes de su distribución por capítulo, hay dos elementos paratextuales muy valiosos, bajo mi punto de vista: el prefacio y el prólogo. En el primero, en el prefacio, el autor expone las razones de su investigación. Quiere que sea testimonio para que las futuras generaciones de músicos y ciudadanos sobre el legado artístico de la banda municipal de Caibarien. Su historia comienza a inicios del siglo XX y en ella se han formado prestigiosos instrumentistas que después han tenido resonancia internacional. Es un homenaje a sus diferentes directores y a su capacidad de proyectar su trabajo en el tiempo.
En cuanto al prólogo, está firmado en marzo de 2021 por Luis Machado Ordex, residente en la bella ciudad de Santa Clara, en Cuba. Luis Machado expone las líneas de modernidad y la glorieta de la banda, magnífico monumento arquitectónico construido en 1915 en el parque central de la localidad. Todas las referencias muestran la calidad y el interés de la ciudad de Caibarien, que siempre ha estado a la vanguardia de la cultura artística y literaria, y pone en valor el magnífico trabajo de recopilación informativa, testimonios orales, fotografías que el autor ha ido acumulando durante años para subrayar la excelencia de Caibarien musical y sobre todo de su banda. Después le sigue un capítulo dedicado a la ciudad portuaria de Caibarien, situada en la zona central de la isla. Es interesante la explicación de la etimología del nombre de la ciudad, que está relacionada con una voz arahuaca y después con la llegada de los españoles en el siglo XV. Se la conoce también como la Villa Blanca, siendo la capital de la provincia de Santa Clara. Es magnífico el recorrido histórico que hace el autor de los conquistadores españoles y de la presencia en la isla del padre Fray Bartolomé de las Casas. En 1832 tuvo lugar la fundación del asentamiento de lo que hoy es la ciudad, cuyo fundador fue Narciso Fusta. En el plano cultural, la ciudad comienza a desarrollar actividades teatrales y musicales desde 1900 en la sociedad de la colonia española. En 1910 se inauguró el Teatro Atenas y ello fue el inicio de las actividades dramáticas, zarzuela y el pujante desarrollo musical debido a su interés por la música. Siguen en la obra, en el libro, 4 capítulos descriptivos y con muchos datos relevantes dedicados respectivamente. En primer lugar, a la organización de las bandas de música, su génesis y desarrollo, el interés social que despierta. Todos los detalles quedan. Por otro lado, recogidos en la tesis doctoral, a esta que me refería antes, dirigida por la profesora de la UAM, Begoña Lolo, que Alberto defendió en 2017, hace 4 años, dedicada a la banda municipal de Madrid y a sus antecedentes históricos, y a la que tuve el placer de asistir personalmente, como les he comentado hace un momento. El segundo es el surgimiento y auge de las bandas infantiles. Esta dimensión destinada a fomentar la cultura musical entre los niños se concreta en el caso de Cuba, en la ciudad de Santa Clara desde el año 1904. El autor recoge toda la documentación de los concursos y del funcionamiento de dichas bandas, que se fundaron en las localidades de la provincia, y los éxitos recogidos en sus respectivos concursos: Remedios, Sagua y Santa Clara. La banda infantil de Caibarien en concurso. Esta banda surge en 1906. La reglamentación vigente permitía a aquellas bandas de nueva creación participar fuera del concurso general. Y esto explica que ganaran el tercer premio del concurso, fuera del mismo, ¿no? La apuesta de la familia Montalbán, así como algunos músicos nacidos en Remedios, otra localidad próxima, fue decisiva para la fundación de las bandas de esta provincia. Y el último, la banda municipal de Caibarien. Todos los preparativos para la organización de esta banda se hicieron en 1904 y la responsabilidad recayó sobre el maestro don José Pilar Montalbán, a quien se le considera su fundador. A pesar de las dificultades iniciales para poder contar con instrumentos, poco a poco se fue consolidando la banda como una institución popular, y a partir de 1907 el ayuntamiento toma las riendas y se propone a otro director que puede dotar de mayor nivel interpretativo a los chicos. De aquí surge también la creación de una academia de música. A continuación, en el libro, el autor sigue avanzando y dedica un capítulo a presentar la biografía de Ernesto Jarque Gómez, de origen valenciano, y su ingreso en el ejército en España, las oposiciones que realiza para músico mayor y su destino finalmente en Cuba, donde llegó con su familia y se instala en La Habana. Finalmente propuesto, debido a sus conocimientos musicales, para dirigir la banda de la ciudad de Caibarien. Después hay otro capítulo articulado en 6 apartados que están dedicados a la Exposición Nacional de Agricultura, Industrias, Artes y Labores de la Mujer, el de 1911. Y esta sección tiene un gran interés histórico, ya que el autor expone la relevancia de la mencionada exposición en la que Cuba se proponía poner de relieve los progresos realizados desde finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX, en todos los órdenes a nivel económico y cultural. En particular, el autor se detiene en mostrar el interés que adquieren los orfeones, el concurso para la selección de premios de la ciudad de La Habana, el fallo del jurado y los concursos de las bandas con su correspondiente fallo, ¿no? La banda infantil de Caibarien ganó un premio en 1911 en La Habana y ello le permitirá tomar impulso para seguir sus desafíos
y animar a otras localidades cercanas a fomentar la música entre sus habitantes. El siguiente apartado queda destinado a mostrar la resonancia de las bandas en la provincia de Santa Clara, debido al triunfo de la banda de Caibarien. Asimismo, se nos describe, por parte del autor, la marcha del maestro Jarque a Perú, su traslado a Chile y su fallecimiento. Finalmente, sus restos serán recibidos en la localidad de donde fue el director de la banda. La exposición es muy emotiva. Sabemos que las razones de una decisión tan arriesgada y queda muy bien recogida la gratitud de todas las localidades de la provincia a quien fuera el gran impulsor de la vida y de los éxitos de esta banda, de jovencitos, de chicos. Este amplio panorama queda completado en otro gran apartado en el libro dedicado a los directores posteriores a Ernesto Jarque, que es una figura central en lo que es la obra, ¿no? El autor se detiene en exponer la biografía de Armando Reyes Rodríguez, por ejemplo, José María Montalbán Reguera, así como algunos de sus alumnos más destacados, Roberto Urbay Carrillo, director de la banda municipal entre el 45 y el 70, y los alumnos destacados de este último. Entre ellos destacan José Ramón Urbay, Antonio Gutiérrez del Río, Emilio Heredia, Adolfo Calieres, Héctor Manresa, Dana Suero, Manuel Álvarez y Ricardo Félix Manero. Todos ellos hicieron estudios musicales con una brillante proyección nacional e internacional. Siguen 2 capítulos destinados a la banda municipal de Caibarien a partir del 70, de 1970, hasta la actualidad y la plantilla actual de la banda. Su actual directora es la maestra Ángeles Beatriz Ayudo. Este magnífico libro se cierra con un epílogo, en el que se deja constancia del sentido profundo de este estudio. Rendir homenaje a quienes precedieron a Alberto, a todos nosotros que somos herederos de su amor por la música. El autor, Alberto Rodríguez Acuña, nos dice al final de la obra: a principios del siglo XX hay una demanda social en el país por elevar el nivel cultural de la población. Las bandas amateurs de música fueron durante largo tiempo el único medio que tenían las clases más populares de acceder a la música de concierto. Los conciertos populares tuvieron gran trascendencia social en el desarrollo de la vida musical de sus poblaciones. La música era una distracción social, al igual que una educación musical de la población y una cantera de formación, no solo de aficionados, que encontraban en ella un modo de expresarse artísticamente, sino también cantera de destacados profesionales de la música, excelentes instrumentistas, compositores, directores, que a lo largo de estos años integraron las orquestas y agrupaciones musicales, tanto nacionales como internacionales. Esta sigue, digamos, la cita, y esta investigación ha sido concebida como un homenaje a aquellos que, de una manera u otra, han mantenido viva la existencia de la banda municipal, siendo este solo un punto de partida que dé impulso a posteriores investigaciones. Hasta aquí la cita de Alberto. Por mi parte, simplemente, maestro, darte la enhorabuena por este gran estudio. La verdad que a mí personalmente me ha encantado, y darte las gracias por tu conocimiento, tu pasión y tu contribución. Desde luego, es un gran ejemplo, el maestro Rodríguez Acuña. Naciste en una magnífica ciudad de la isla de Cuba. Desgraciadamente no la conozco, la Villa Blanca, pero por la descripción que hace tiene que ser preciosa. Y ahora desde hace ya unos años estás entre nosotros, Alberto. Tu ejemplo, tu calidad humana, tu excelencia musical hacen posible cada día que podamos crecer en la belleza del arte y en la grandeza del ser humano. Muchas gracias, querido amigo. Siempre estaremos en deuda contigo. Buenas tardes. Mi agradecimiento al doctor Rafael Garese Alarcón, rector de la Universidad Autónoma de Madrid y gran amante de la música, por estas bellas palabras, por la presentación. Al presidente del Centro Asturiano de Madrid, doctor Valentín Martínez Otero, por la introducción. Al Centro Asturiano de Madrid por todas las facilidades otorgadas, así como a todos los distinguidos invitados presentes en este Salón Príncipe de Asturias. Quiero agradecer especialmente la presencia del maestro Ernesto Jarque, una de las figuras principales de esta investigación. Muchas gracias por asistir. El núcleo principal del libro, de carácter histórico, se centra en la fundación de la Banda Municipal de Caibarien.
pequeña ciudad del norte del centro de Cuba, cuyas primeras referencias se remontan a 1513. Fue fundada oficialmente el 26 de octubre de 1832, perteneciente a la entonces provincia de Santa Clara. También. El técnico, aquí, creo que aquí. No me funciona. Aquí. Bien. Esta es la ciudad de Caibarien, en el centro norte de la isla, perteneciente a lo que es la provincia de Santa Clara, que posteriormente ha tenido otros nombres. Las villas. Bueno. A finales de 1904, la villa comenzó a vivir uno de sus momentos culturales más importantes de su historia, con la fundación de la banda infantil por el profesor don José Pilar Montalbán Raimundo, ofreciendo su primer concierto el 20 de mayo de 1905. Este libro pretende ser un testimonio que preserve para las futuras generaciones, no solo de músicos, sino también para los ciudadanos en general, el legado artístico de la banda municipal de Caibarien. Espero que estas líneas sirvan también para esclarecer muchas interrogantes históricas y datos erróneos u omitidos a lo largo de estos 116 últimos años. Debido al auge de las bandas infantiles en la provincia de Santa Clara, se decide en 1904 crear los primeros concursos de bandas infantiles, con el propósito de congregar a las instituciones musicales de la provincia y estimular a los niños en el estudio de la música. Uno de los frutos de esta investigación ha sido el redescubrimiento de la primera participación de la banda infantil de Caibarien en un concurso, hecho olvidado completamente por la historia. Es una foto bastante deteriorada, pero bueno, se ve que eran muy pequeñitos aún, ¿no? La mayoría. La primera participación de la banda infantil de Caibarien en un concurso se produjo los días 18 y 19 de agosto de 1906, durante el tercer concurso provincial, en calidad de banda invitada, fuera de concurso, bajo el artículo de los estatutos que permitía la posibilidad de participar a bandas de reciente creación. A pesar de participar fuera de concurso, el jurado le otorgó el tercer premio, consistente en $100 americanos. Para los jóvenes músicos, debió de ser una experiencia extraordinaria participar por primera vez en un certamen en el cual 5 años después, en 1911, se alzarían con el primer premio. Quizás el hecho más importante en la historia de la institución ocurrió el 7 de enero de 1908, con la llegada a Caibarien del profesor español don Ernesto Jarque Gómez, contratado por el municipio como director de la banda municipal. Desde el primer momento, Jarque estableció un exigente sistema de clases y ensayos diarios, que culminaron con la participación de la banda infantil 3 años después en el concurso nacional de bandas, dentro de la primera exposición nacional de agricultura, industrias, artes y labores de la mujer de 1911. En la foto, el maestro Jarque con su pequeño hijo Lorenzo Ramón Jarque Hernando. Había nacido en Madrid en 1902. Durante los días de la preparación de la banda al concurso nacional,
había sido nombrado mascota de la banda. Y sí que don Ramón le dio suerte a la banda, porque fue un año ganado el concurso nacional, ganado el concurso provincial, o sea que le dio mucha suerte a don Ramón. Estas son unas fotos un poco borrosas porque son de periódicos de la época, en su mayoría, de la entrada a la exposición nacional. Sí. La sección de artes de la exposición había aprobado que los concursos de orfeones se celebraran el sábado 18 de febrero en el Teatro Nacional y el de bandas el miércoles 22 de febrero de 1911 en el Pabellón de la Música de la Quinta de los Molinos. Un segundo redescubrimiento, quizás gracias a esta investigación, es el de los concursos de orfeones de 1911. Estos se celebraron el sábado 18 de febrero de 1911 en el Teatro Nacional. Llegados a este punto, me gustaría ampliar la información sobre la exitosa participación del Orfeón Asturiano en el concurso nacional en 1911. Finalizando el siglo XIX, fueron fundadas agrupaciones corales dentro de los diferentes centros regionales y agrupaciones regionales de beneficencia de la colonia española en Cuba, surgiendo agrupaciones corales como los coros catalanes en Sabalagrande, en La Habana los Orfeones Ecos de Galicia en 1872, Hércules en 1892 y Glorias de Galicia, que con posterioridad conformaron la Sociedad Coral Gallega. La Sociedad Coral Asturiana fue constituida en 1874 en La Habana. En su investigación sobre el legado social de los españoles en Cuba, la investigadora Dolores Guerra López, editado en la colección Crónicas de la Emigración, encontramos datos de las agrupaciones regionales de beneficencia. La situación inicial del inmigrante español que llegaba a Cuba sin un apoyo de un familiar o coterráneo ya establecido en la isla fue muy difícil, sobre todo durante la mayor parte del siglo XIX. Junto al clima de carácter tropical y las enfermedades que generaban a las que no estaban habituados. Bajo esta perspectiva surgen las sociedades de beneficencia para socorrer a los necesitados, brindarles atención médica, servicios funerarios y proporcionarles recomendaciones para obtener trabajo. Son los objetivos principales de estas asociaciones a cuyos beneficios podían acceder los socios. La Sociedad Asturiana de Beneficencia fue la sexta en constituirse en La Habana, el 8 de septiembre de 1877, y en la ciudad de Caibarien en 1889. Bueno. Podemos apreciar también las diferentes acciones desarrolladas por la Sociedad Asturiana de Beneficencia de La Habana. A la fecha que nos estamos refiriendo, su presidente era Francisco Palacio y, como pueden ver, económicamente, bueno, pues estaban muy bien, con unas solicitudes entre los años 1877 a 1927 de 4.248 nuevos socios. El Centro Asturiano de La Habana fue fundado en 1886. Fue una de las asociaciones de socorro y ayuda mutua más importantes de los inmigrantes asturianos en Cuba. La colonia asturiana era la más numerosa entre los españoles, dispersa por fábricas, almacenes de víveres y tejidos, tiendas, fondas, bodegas y cafés. Entre las fuerzas impulsoras de la constitución
del Centro Asturiano de La Habana, tenemos que destacar a la Sociedad Coral Asturiana, de la que hoy hablamos, junto a la Sociedad de Festejos La Covadonga y el semanario, el Heraldo de Asturias. La Coral fue la primera organización en Cuba en ostentar el nombre de Asturias y se integró en 1874 por jóvenes del comercio. Además de su impresionante sede social, la asociación construyó y administró escuelas en todo el país y construyó la Quinta Covadonga para atender a sus asociados. Fue inaugurada en 1897. Y tenemos fue la tercera prácticamente como quinta de salud para los emigrantes, ¿no? Primero fue la dependientes del comercio, el Centro Gallego, y la tercera fue el Centro Asturiano. Después siguieron, no he querido entrar a hablar de otras casas. Volviendo al concurso de orfeones, estos tenían derecho a participar todos los orfeones de la isla, sea cual fuere el número de voces con que contaran. Como obra obligatoria se escogió el coro de estudiantes y soldados del acto segundo de la condenación de Fausto de Berlioz y una segunda pieza elegida libremente por los concursantes. Se presentaron 4 orfeones. Como podemos ver, el Orfeón Asturiano escogió la obra Los pescadores de Arenque de Godard, el del Centro Euskaro, Escenas tártaras de Rillet, Ecos de Galicia, Las mariposas de Rillet, y el Orfeón catalán, el coro de los peregrinos de Tannhäuser, de Wagner. La actuación del Orfeón Asturiano bajo la dirección del maestro Ignacio Tellería fue calificada por la crítica especializada de magistral en la obra de libre elección. Los pescadores de Arenque de Godard. La bellísima plegaria la abordaron, haciendo prodigios de seguridad, afinación, corrección y ternura. Otras opiniones recogidas sobre la actuación del Orfeón Asturiano, como las realizadas por los notables maestros Guillermo Tomás y Agustín Martín, los cuales manifestaron que la labor realizada por el Orfeón Asturiano es digna de los mayores encomios por la justeza, la afinación y el brío con que han interpretado sus respectivas obras. Toda la prensa resaltó como muy honroso para la colonia española sostener con tanto brillo masas corales también organizadas. El veredicto, bueno, esta es la calificación por puntos que otorgó el jurado a los 4 orfeones. Los premios correspondieron al primer premio lo obtuvo el Orfeón Euskaro, el segundo Ecos de Galicia y el tercer premio al Orfeón Asturiano. Y hay algunas fotos históricas que también se ven bastante borrosas, ¿verdad? De la prensa de la época, en este caso del Diario de la Marina, del Orfeón Euskaro, el Orfeón Asturiano, y quizás esta se ve un poco mejor. Esta fue hecha posterior al concurso en una visita de relajamiento después del concurso en los jardines de la Tropical. Al conocerse el dictamen del jurado, los directores de los orfeones catalán, que había quedado fuera de los premiados, y Galicia en segundo lugar,
acuerdan renunciar al premio. No así el Orfeón Asturiano, que aceptó el tercer premio. Este fue entregado el viernes 24 de febrero en la redacción del Diario de la Marina, cuyo director era el asturiano natural de Oviedo, don Nicolás Rivero y Muñiz. Y con la presencia de toda la redacción del diario, el presidente de la sección de artes de la exposición, don Sebastián Gelaber, etc. El Orfeón interpretó en este acto las dos obras del concurso, bajo la dirección de su director, don Ignacio Tellería. De la actuación, una autoridad como el maestro don Rafael Pastor felicitó calurosamente al Orfeón, expresándole que como siguieran todos por aquel camino, muy pronto el Orfeón Asturiano de La Habana estaría en condiciones de rivalizar con los mejores de fuera de la isla. Seguidamente, el Orfeón interpretó bajo la dirección de su subdirector, don Anselmo García Barrosa, los cantos asturianos del maestro avilesino don Eliodoro González, destacándose la interpretación del barítono Luciano Peón, empleado de la Quinta Covadonga. En la copla, Tengo que subir al puerto. La prensa recogió algunas de las opiniones de los participantes en el acto. El maestro Benjamín Orbón, nacido en Avilés en 1877, miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba y fundador del Conservatorio Orbón de La Habana, decía que, oyendo al Orfeón Asturiano de La Habana, se forjaba la ilusión de que escuchaba al gran Orfeón Asturiano de Gijón, dirigido por Julio Fernández. Otros que se sentían transportados a las montañas cántabras y evocaban dulces recuerdos de otros tiempos al escuchar aquellos cantares típicos de "A la mar fui por naranjas" y "¿Qué llevas en esa saya que tantos vuelos le das?". Terminado el concierto, don Nicolás Rivero y Muñiz, director del Diario de la Marina, después de unas emotivas palabras, hizo entrega del premio al Orfeón Asturiano. Aunque, en mi opinión, queda mucho por investigar sobre el movimiento coral de la época en las diferentes casas regionales de la colonia española en Cuba. El segundo concurso celebrado fue el de bandas. El concurso de bandas se celebró el miércoles 22 de febrero de 1911 en el Pabellón de la Música de la Quinta de los Molinos. Obra del arquitecto y escultor catalán Mario Rotllanti y Folcarà, de estilo modernista, que había comenzado a desarrollarse en La Habana a finales de la primera década de 1900. La banda de Caibarín participó como banda infantil debido a la edad de casi la totalidad de sus integrantes, y como banda de mayores participaron en el concurso 4 bandas: Cienfuegos, Remedios, Guanabacoa y Bomberos de La Habana. La banda de Caibarín, dirigida por el joven director don Ernesto Jarque, fue la primera en tocar, interpretando la obra obligatoria Si yo fuera rey de Adolphe Adams, y como obra de libre elección la Obertura 1812 de Tchaikovsky, que según la prensa presente en el certamen fue interpretada de manera admirable, con seguridad y gallardía de maestros. O la banda de Caibarín es infantil solo por la edad de algunos de sus miembros, que por lo demás es tan banda como la que más lo sea, dejando el nombre de Caibarín a una altura inconmensurable. La puntuación final del jurado fue la siguiente. Tienen los puntos. El gran triunfo obtenido por la banda de Caibarín
consistió en que, a pesar de competir como banda infantil, obtuvo mayor puntuación que la de los Bomberos de La Habana, primer premio entre las de mayores. Esta es una foto ya posterior al concurso en la misma Quinta de los Molinos, ¿no? El gran triunfo obtenido por la banda de Cayuarín consistió en que, a pesar de competir como banda infantil, como ya hemos visto, la puntuación obtenida fue muy superior a las de mayores, que se suponía, aquí lo tenemos, que eran las más importantes, ¿no? Entonces, increíblemente, una banda infantil pues supera a todas las otras. La banda infantil además obtuvo el primer premio especial del jurado, y el presidente de la República, general José Miguel Gómez, presente en el concurso, decidió otorgarle a la banda infantil como trofeo la escultura La Coronación del Arte. Esta es una foto de la época, de la actual está muy deteriorada. No faltan muchos elementos, la Sala del Ángel ya no están y no se ha conservado bien, desgraciadamente. También obtuvieron diploma y medalla de oro. Las bandas participantes en el concurso desarrollaron un intenso programa de conciertos dentro del marco de la exposición. Uno de los programas interpretados por la ya laureada banda infantil de Cayuarín el viernes 24 de febrero en la Quinta de los Molinos fue el siguiente. En este programa podemos apreciar el nivel técnico-interpretativo alcanzado por la banda infantil. A su regreso a Cayuarín, la banda recibió numerosas muestras de afecto de las poblaciones por las que pasaban. La importante ciudad de Cárdenas les invitó a visitar la ciudad y realizar un concierto, siendo recibido por miles de personas que le esperaban en la estación de ferrocarril. A las 8 de la tarde comenzó la retreta, interpretando un selecto programa que fue muy aplaudido por el público. A su llegada a Cayuarín el 27 de febrero, recibieron un caluroso recibimiento por parte de miles de personas que les esperaban en la estación de ferrocarril, encabezadas por las personalidades políticas y culturales de la ciudad. El otro gran éxito obtenido por la banda se produjo el mismo año de 1911, en el concurso provincial de bandas, celebrado en el Teatro La Caridad de la ciudad de Santa Clara los días 10 y 11 de diciembre, presentándose ya como banda de primera, compitiendo con la banda de Remedio y Santa Clara, ante un jurado de lujo, interpretando la obra obligatoria, obertura de la ópera Raymond, y como obra de libre elección las escenas pintorescas de Massenet, obteniendo el primer premio con calificación de 990 puntos, consistente en diploma y 300 pesos. El segundo premio, Santa Clara, y el tercero, Remedios. Aquí también podemos apreciar el diploma obtenido también en un estado de conservación lamentable. Este triunfo alcanzado tuvo gran repercusión tanto para sus jóvenes músicos como para el joven director don Ernesto Jarque Gómez, quien se consolidó como uno de los mejores directores de aquellos años. El maestro Jarque, desgraciadamente por problemas personales, renuncia a la dirección de la banda, abandonando Cuba en 1915, trasladándose a la ciudad de Piura, en Perú. Gracias a la inestimada ayuda de la historiadora peruana
y destacada genealogista y referente de la cultura peruana, doña Isabel Ramos Seminario, es que tenemos la poca información sobre la estancia del maestro Jarque en Piura, donde se desempeñó como profesor de piano y violín. Entre los pocos documentos que se han conservado de su estancia en Perú, tenemos una foto de la banda infantil que llegó a dirigir en Piura, de la que los investigadores peruanos no han podido encontrar ninguna información hasta el momento. Entre los testigos más interesantes tenemos el del señor don Calixto Pozo, de 96 años, quien en 2001 recordaba con lucidez a don Ernesto Jarque, de quien recibió clases de violín en 1920, siempre acompañado de un músico francés llamado don Sanson. En 1920, Jarque continuó viaje a Chile, fijando su residencia en la ciudad de Iquique, donde ejerció como profesor de piano y donde fallece y es sepultado el viernes 12 de enero de 1923 en el cementerio número 1 de la ciudad. Jarque siempre mantuvo la comunicación con algunos de sus antiguos alumnos en Caibarín, principalmente con la familia Urbay, donde su recuerdo se mantuvo vivo a lo largo de todos estos años. El Ayuntamiento de Caibarín, respondiendo a un anhelo de la sociedad en general, especialmente de sus devotos discípulos y de amigos que lo conocieron y trataron íntimamente, se constituyó el Comité Pro Traslado de los restos del maestro Ernesto Jarque a Caibarín, presidido por el doctor Alberto Castillo Prado. El doctor Castillo era el representante médico de la Quinta Covadonga del Centro Asturiano de Caibarín. Don Sergio Urbay Carrillo como tesorero y don Francisco Madariaga como secretario. En ellos fueron fundamentales las gestiones realizadas por los Ministerios de Salubridad y Estado de la República de Cuba y la contribución de las instituciones sociales y cívicas. La exhumación de los restos se realizó el jueves 30 de septiembre de 1954 a las 2 de la tarde, siendo ampliamente divulgado por el periódico El Tarapaca de Iquique. En esta foto podemos observar, se ve muy borrosamente, la lápida que cubría el nicho, la cual fue costeada por sus antiguos discípulos desde Caibarín. Este es el ataúd en los momentos de ser retirado del nicho, sus restos y el certificado del cementerio de la extracción de sus restos. Sus restos fueron enviados por vía aérea a la ciudad de Valparaíso y embarcados en el vapor Aconcagua hacia La Habana, donde fueron recibidos por la dirección del comité, quienes trasladaron la urna de cobre que contenía los restos del maestro hasta la necrópolis general de Caibarín, donde llegaron el lunes 6 de diciembre de 1954 a las 5 de la tarde. Recibidos por una numerosa muchedumbre representativa de las instituciones y el pueblo en general, haciendo el panegírico el destacado letrado doctor Leoncio del Junco Sil, quien conoció al maestro y vivió intensamente los días de gloria de aquella edad de oro de la cultura de la ciudad. Hizo un bosquejo de la vida malograda del maestro, conmoviendo intensamente a sus devotos discípulos y amigos del maestro. Esta es la tumba donde descansan sus restos
en Caibarín. Terminado el acto, la nutrida concurrencia se trasladó hasta la Academia de la Banda Municipal, donde fue develado un rótulo con el nombre de Ernesto Jarque, que en adelante llevará a la Academia por acuerdo de la municipalidad. La prensa dedicó un amplio reportaje en homenaje al maestro, donde algunos alumnos, personalidades que conocieron al maestro, plasmaron sus recuerdos y por solo nombrar algunos como el doctor Alberto Castillo Prado, el doctor Pedro Bru Valenzuela, jurista y fiscal de la Audiencia Provincial de Santa Clara, don Roberto Urbay Carrillo, exalumno y director de la banda municipal en esos momentos, su hermano don Sergio Urbay Carrillo, la periodista y poeta Raquel Pombal Falero, don Arturo Bonachea, Huguet, Alfredo Sánchez, entre otros. Después de la renuncia del maestro Jarque en 1915, el ayuntamiento nombró director de la banda a don Armando Raguí Rodríguez, quien por motivos de salud solo permaneció en el cargo un año. Con posterioridad fue nombrado José María Montalbán Reguera, clarinete solista de la banda e hijo de su fundador, quien se mantuvo al frente de la banda por 38 años, de 1917 a 1945. Aquí podemos observar algunas fotos de la banda en la etapa de Pilar Montalbán. Los años 30, 1937. Y esta es una foto en la Sociedad Liceo de Caibarín. Durante su fructífera etapa, formó en la Academia de la Banda Municipal a gran número de excelentes instrumentistas que llegaron a formar parte de las más importantes instituciones del país. Ejemplos de ellos son don Enrique Pardo Fuentes, clarinete solista de la Filarmónica de La Habana, los más grandes directores de la época, durante más de 30 años, Esteban Cavieres Pescoso, Guillermo Penela Laje, Joaquín Benítez Currén, José Florencio Elaber Pérez, Martín Quiñones, etc. En esta época, 1932, el compositor y magistrado doctor Alejandro García Gaturla funda, con el apoyo de la banda municipal, la Orquesta de Conciertos de Caibarín, con la cual dio a conocer obras de Falla, Ravel, Debussy, Gershwin, etc. Pionero junto a Amadeo Roldán de la moderna música sinfónica cubana. El mismo, en junio de 1929, hizo la introducción de Joaquín Turina ante la filial de la Hispano-Cubana de Cultura de Caibarín a la conferencia impartida por el compositor sevillano La música del siglo XX. En 1945 toma la dirección de la banda don Roberto Urbay Carrillo, uno de aquellos niños fundadores y mi primer maestro de música, quien se mantuvo al frente de la misma durante 25 años, hasta su jubilación en 1970. Tenemos algunas fotos de la banda de la época del maestro Urbay. Tengo una foto conmemorando el 50 aniversario de su fundación. En 1945, vamos a ver un poco más acá, aquí los años 40. Sí, está bien. El maestro Roberto Urbay fue un incansable luchador por el desarrollo y mantenimiento de la banda municipal de Caibarín, a la que dedicó 65 años de su vida. Si algún gran mérito tendríamos que destacar,
ha sido su labor pedagógica. En la Academia de la Banda Municipal se formaron bajo su tutela gran número de nuevos músicos que en la actualidad encontramos en diversas agrupaciones del país y el extranjero. A partir de 1970, con la jubilación del maestro Roberto Urbay, la banda atravesó por un periodo crítico, quedando inactiva durante algún tiempo en diversas etapas. Y gracias a la iniciativa de algunos de sus miembros que asumieron su dirección es que se pudo mantener su existencia. Entre ellos tenemos a Julio Martínez Roldán, Luis Escobar, Luis Hernández, Ángela Sañudo, Alejandro Sañudo y Ricardo González. El maestro Urbay falleció en Caibarín el 26 de mayo de 1979. Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento y en reconocimiento a toda una vida dedicada a la banda y a su pueblo, se celebró el primer Roberto Urbay Carrillos in Memoria, con el propósito de celebrarlo cada 2 años. En 1995 es nombrado director titular su hijo, don Marcos Urbay Serafín, quien después de jubilarse de la Orquesta Sinfónica Nacional, cumpliendo su deseo de regresar a su ciudad natal a hacerse cargo de la banda y teniendo en la subdirección de la misma a doña Ángela Sañudo Rodríguez. El maestro Marcos Urbay, durante su fructífera etapa al frente de la Banda Municipal de Conciertos de Caibarín, pudo hacer realidad uno de sus sueños, que Caibarín volviera a tener una banda infantil como mismo la tuvo en 1905. Los profesores de los niños fueron los propios profesores de la banda. Como subdirector de la banda infantil fue nombrado Julio Rodríguez Elí, en la actualidad el músico de más años en activo de la institución. La banda realizó su primer concierto en junio del 2011. Aquí tenemos la banda, aquí tenemos al subdirector Julio Rodríguez Elí durante un ensayo de la banda. Con el fallecimiento del maestro Urbay del 24 de febrero de 2019, es nombrada directora titular de la institución a doña Ángela Sañudo y subdirector a Julio Rodríguez Elí. Tenemos a la directora dirigiendo un concierto matinal. Directamente desde Caibarín, Cuba, los actuales directores de la banda municipal han querido unirse a esta presentación enviándonos 2 vídeos cortos que a continuación les ofrecemos. Saludos a todos, yo soy Ángela Sañudo, la actual directora de la banda de conciertos de Caibarín. Y quiero expresarles el agradecimiento de nuestro pueblo, de nuestra institución y de la cultura en general de este municipio por la edición del libro, ya que reviste una gran importancia porque recoge toda la historia desde el 1905 a la actualidad. Y esto es de mucha importancia para las actuales generaciones y la cultura, para que puedan conocer quiénes fueron todos los maestros que pasaron por esta institución, que han hecho posible que la institución se mantenga. Y es una manera de mantener la historia de la banda, desde el momento en que este libro ya sale en las manos de todos. Nuestras gracias a todos los que tuvieron que ver con él, especialmente que fue el que nos dio. Y a continuación, el subdirector Julio Rodríguez Elí. Aquí, ¿no? No, que sea aquí. Buenas noches. Mi nombre es Julio Rodríguez. Soy músico de la banda municipal de conciertos de Caibarín desde hace muchos años. Tanto ya que prácticamente ya ni recuerdo cuántos años. Todavía pues trato de tocar el saxofón
Y bueno, también hago mi función a veces de subdirector, ayudando a nuestra actual directora. Para mí, de verdad que es un honor poder expresar en esta noche mi agradecimiento en nombre de todos mis compañeros de la banda municipal, de los que están y de los que ya no están, a esta linda obra que ha hecho nuestro querido amigo Alberto, donde él, después de muchas horas, desde que esto me ha llevado mucho tiempo de trabajo, de recopilación de datos, de buscar información, de hacer entrevistas a músicos en distintas partes del mundo, de nuestra banda que rodea. Están ha culminado con este bello libro que narra nada más y nada menos 116 años de la historia de nuestra agrupación. Como todos ustedes saben, fue fundada el 20 de mayo de 1905. Se dice muy fácil, pero son 116 años que han pasado de que un grupo de niños desfiló por la calle de Caibarí bajo la batuta del maestro Pilar Montalbán. Bueno, en la actualidad, la banda municipal está integrada casi en su totalidad por estos jóvenes provenientes de la banda infantil, ya músicos profesionales en su mayoría. Esperamos que la esperanza, como una gran esperanza, la continuación de la Academia de la Banda Municipal, que ésta se mantenga, así como la banda infantil, dando continuidad a la formación de nuevos estudiantes, futuros integrantes de la banda municipal. Esta investigación ha sido concebida como un homenaje a aquellos que de una manera u otra han mantenido viva la existencia de la banda municipal de Caibarí, siendo este solo un punto de partida que dé impulso a posteriores investigaciones, ya que soy de la opinión que aún hay muchos aspectos de toda esta investigación que aún podemos tener sorpresas, ¿no? Si seguimos investigando. Pero bueno, ya esto queda para un posterior libro o ampliación de este mismo. Muchas gracias por su atención y esto. Yo, si me lo permite, profesor Rodríguez Acuña, aparte de felicitarle por la investigación y por toda esa labor documental, ¿no?, que nos ha llevado a este libro, en esta casa solemos decir, ya desde tiempos del anterior presidente, don Cosme Sordo, que es el centro, la casa regional española más antigua del mundo, fundada en 1881. Pero he visto, y surgió ya hace un par de años esta controversia, por si usted nos puede resolver. Uno de los datos que aportó al principio es que la Sociedad Asturiana de Beneficencia en Cuba se fundó en 1877. ¿Sigue existiendo esta sociedad? Porque el Centro Asturiano de La Habana, dijo usted que era posterior, del 86. Sí. Bueno, de la que más información yo tengo, precisamente porque está ubicada en el Teatro Nacional, donde, bueno, Teatro Nacional, entendamos como no el actual Teatro Nacional, sino el Teatro García Lorca. Hoy se llama Alicia Alonso, creo entender. Pues ahí está ubicado el Centro Gallego. Yo recuerdo que, por haber trabajado en ese edificio, ellos mantenían toda una serie de documentación por provincia, por pueblos de Galicia. No así puedo decir del centro asturiano. ¿Por qué? Porque a partir de 1959 prácticamente dejó de existir como tal. No sé en las condiciones que está. Ahora hay en ese precioso edificio, después de estar algún tiempo, digámosles, abandonado,
pues sé que existe algo que no recuerdo. Museo Nacional de Bellas Artes. O de Bellas Artes, eso ya yo no lo conocí. Yo llevo Y un poco ya... más abajo, Sí, en el Paseo del Prado, en La Habana, Sí. está el actual Centro Asturiano o Federación de Sociedades Asturianas, sí, que bueno, era un club, no sé si de americanos, sí. no está mal, pero nada que ver con el palacio del Es- diseño, digamos. Es que sé, por ejemplo, asturianos ilustres, como era el compositor Diez Nietos, Alfredo Diez Nieto, o quizás sea el compositor más longevo en la actualidad, tendrá ya más de 90 años, sí, ya más. Oh, fue profesor de armonía nuestro. Bueno, hemos tocado muchas obras de él también, y él contaba que el Centro Asturiano de La Habana tenía una de las bibliotecas musicales sobre zarzuelas y todo lo más grande que había. Todo aquello se tiró, y pianos, incluso los sacaban a la calle y sé el testimonio de otro compositor, Félix Guerrero, que dijo que él pudo recuperar uno de esos pianos y llevárselo a su casa, porque lo habían dejado fuera. O sea, no sé, no le puedo decir, no sé qué situación pasó, que prácticamente esa sede tan bella dejó de existir. No pasó eso con el Centro Gallego porque estaba a lo mejor dentro de todo el complejo, porque estamos uno enfrente de otro. Está el Parque Central y está uno enfrente del otro. Son dos joyas Sí, es precioso. Y entonces yo hace no sé cuánto, más de 30 años que yo estoy fuera de Cuba y no sé qué gestiones, pero eso debería de restituirse como centro asturiano, como siempre fue, porque fue costeado el sacrificio de los asturianos y, vuelvo a insistir, del coro. Los componentes del coro, sé que en la historia se menciona mucho todos los aspectos de todas las iniciativas que hicieron ellos para poder construir y aportar a la construcción de ese edificio. No sé si se están haciendo gestiones, desconozco absolutamente todo. Bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo, Pero sí, hay alguna gestión por ahí, alguna asociación. Que ojalá se pueda. Sí. Pero muchas gracias y de nuevo Sí. nuestra enhorabuena. No. No, gracias a vosotros, a todos los asistentes. Bueno, si no hay más ninguna pregunta, pues pasaremos. Sí. Yo quería preguntarle, ¿qué relación tuvo García Caturla con la banda? Es decir, ¿hubo algún tipo de magisterio o García Caturla simplemente fue dedicado a la orquesta de conciertos? García Caturla, como sabemos, él nació en Remedios. Y en Remedios, bueno, prácticamente realizó toda su obra, todas sus composiciones. Él estudió con Nadia Boulanger en París, junto a Amadeo Roldán. Podemos decir que era lo máximo que teníamos. Introdujo la música afrocubana al sinfonismo, y él trató, hay varias historias. Él en Remedios se sintió un poco como que su música no gustaba tanto. Por ejemplo, tenemos la historia de Septimino. Él pretendió que se hizo el Septimino en un concierto y no le gustó la reacción de algunos grupos de jóvenes que no le gustaba esa música, ¿no? Entonces él decidió no hacer su proyecto en Remedios. Por eso es que se va a Caibarien.
no solamente él, muchos, la familia, por ejemplo, Montalbán, que era de Remedios, que se trasladaron también una parte a Gaivarien. Es que Remedios y Gaivarien están unidos por muchas cosas, por la historia de la música. Sin una no hubiera existido la otra. Y entonces él sabía de la calidad que había de músicos en la banda de Gaivarien, por todos los premios ganados, etcétera, etcétera. Y entonces él habla con José María Montalbán, el cual le facilita todo lo que él necesitara para poder hacer su proyecto. Incluso los ensayos se hacían en la misma academia de la banda municipal. Y por eso es que surge ese proyecto. En una época en Cuba, recordamos la dictadura de Machado, era una época complicada. Y entonces eso fue una maravilla que él pudiera, en ese momento de crisis que teníamos, pues que él pudiera hacer un proyecto de tal magnitud. Y ese fue el motivo principal, que él, además su padre ya tenía muchas relaciones, era magistrado, fue nombrado magistrado en Gaivarien, precisamente. Entonces, todas esas relaciones que él tuvo, pues le decidieron hacer ese proyecto ahí. Pero muchos músicos también de Remedios venían ahí, o sea, a tocar con la misma banda. Tenemos el caso de Bonachea, un gran que fue subdirector de la Banda Nacional de Conciertos. Y bueno, que creo que los cubanos lo conocemos, ¿no? Por esa época, junto con Gonzalo Roy. Y bueno, eso yo creo que fue el principal motivo, no fue por otro. Pero él sí se sentía muy remediano también, y bueno, ahí perdió la vida, lo sabemos, él condenó a no recuerdo qué delito había tenido, y quisieron hacerle un chantaje de que le pagaban para que él no lo absolviera. Y como él se negó, pues un día cuando regresaba por el parque hacia su casa, pues lo asesinaron. Y entonces, o sea que él incluso tiene muchos tratados sobre, siendo juez, muchos tratados de jurisprudencia, se dice, ¿no? Sí. Y o sea que no solamente la música, él fue muy importante en Cuba por muchas otras cosas también. Y esa creo que estará contestada a medias, porque claro, eso había que investigar más cosas. Yo conocí, y creo que mi esposa también conoció a su esposa precisamente, en un concierto, se iba a celebrar precisamente en Remedio un homenaje a él, y ya su esposa ya mayor, me recuerdo que íbamos en un grupo, en la agrupación de conciertos de La Habana, íbamos a ir a participar en esos conciertos, que al final no se pudo ir, por bueno, otras razones, no había gasolina, y todo el mundo a su casa, así de claro. Pero bueno, y él, tuvimos oportunidad de hablar muchas cosas con él, con ella, y es eso. No puedo ampliar más. Tengo una curiosidad. A ver si conocen ustedes. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales el profesor Carque abandonó Gaivarien para irse en dirección al film? Bueno, eso fueron... ¿Se conocen? Eso fueron cuestiones ya personales. Fueron problemas personales que él decidió irse. Él además tenía, es algo que hasta ahora no se sabía, había un problema que para él regresar, por ejemplo, a España, porque él no estuvo de acuerdo en no haber ganado la plaza para músico mayor que hizo. Y eso quizás
se espera hacer hay que hacer otra investigación sobre eso porque no lo sabemos. Pero sé sí que él le pertenecía a los Cazadores de Madrid número 2. Y precisamente él va a hacer la oposición para músico mayor para la banda de granaderos de Barcelona o algo. Y se presenta. Y no gana esa plaza. No gana esa plaza, la gana otro compañero de él, pero por varias razones, porque yo creo que fue un gran director, porque todos, me acuerdo que mi maestro me hablaba de la manera cómo él enseñaba su gesto, que era que conducía al músico a lo que él quería. O sea, que fue un magnífico director músico. El problema está en que él se presenta a esas oposiciones sin haber pasado antes la de músico de primera. Ya eso le resta puntos. Yo supongo que es una de las precisamente, porque los otros contrincantes sí lo habían pasado. O sea, él se sentía que no tenía que hacerlo, digamos así. Que él ya estaba capacitado para ir directamente a músico mayor. Y las pruebas eran, aparte de que eran bastante fuertes, creo que en el libro hablo un poco de todo lo que se exigía para esas pruebas. Y entonces él decide irse a Cuba. En ese momento. Ahora, ¿por qué lo decide? ¿Cómo? Las gestiones que hizo, eso ya no se sabe. Pero fue motivado por eso, porque en sus conversaciones con amigos dentro de Cuba, él lo expresó. Él se sintió muy... que ya aquí no podía hacer... que quería buscar otros aires donde poder desarrollar sus condiciones de director, pues era lo que le gustaba en la dirección. Y por eso se va a Cuba. Pero bueno, no sé si esto responde en parte. Eso no lo entiende nadie. Yo creo que eso fue una culpa totalmente de él, que yo creo que fue lo peor que hizo. Pero bueno, no quisiera entrar tampoco mucho en el tema porque no está estudiado. Sí, claro. Claro. Y entonces en Perú, pues Perú en ese momento no era Cuba. Cuba había un desarrollo musical, había toda una serie de cosas, incluso la banda, después de haber ganado el concurso en 1911, se estaba preparando para ir a los Estados Unidos a grabar un disco en esa época. O sea, y desgraciadamente, pues no se pudo realizar porque tenía que haber sido con él. Cosas que suceden y bueno, eso fue así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Yo creo que todo. Bueno, pues a continuación le vamos a dejar con la parte artística, la soprano Eva Novotná, el pianista Alberto Rodríguez, Alberto Joya, que también llegó a tocar un concierto para piano y banda en Caibarien y es conocedor precisamente de la banda y de toda esta historia. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Pues vamos a comenzar.